Si siembras una ilusión y la riegas con tu amor y el agua de la constancia, brotará en ti una flor. Comienza Compartiendo Valores, un programa que destaca el trabajo comunitario. Ganador de los premios Río de los Pájaros y Caduceo 2015. Conduce Alberto Rantucho. Será difícil arrancar la maldad de tu alma si echó raíz. Comenzamos una vez más Compartiendo Valores, este programa que siempre trata de destacar a personalidades de Bahía Blanca y la región o instituciones. Hoy vamos a charlar con José Luis Fernández, arquitecto. Por allí a lo mejor no se lo conoce tanto por su trayectoria, pero es muy importante, por eso lo trajimos acá, porque es digna de ser conocida. ¿Cómo estás? Gracias, bien, gracias por lo de personalidades. La verdad es que más que nada me gustaría tener una charla como amigos o como conocidos. Vos sos arquitecto, bueno, tenés una particularidad, no estudiaste en Argentina. Contá un poquito por qué llegaste. Vos sos bahiense y estudiaste fuera del país. Contá un poquito cuál fue el motivo que te llevó a estudiar en Estados Unidos. Y en el año nosotros terminamos, digo nosotros porque con algunos colegas que estudiamos en la secundaria juntos, terminamos allá en el año 88, 89. En esa época la situación económica del país estaba bastante complicada y mi situación personal familiar no me permitía estudiar arquitectura sencillamente por cuestiones económicas, estudiar en La Plata, o en Mar del Plata o en Córdoba, digámoslo así, o en la UBA. Y yo había tenido la posibilidad de hacer un intercambio como en la secundaria, a través de un programa de intercambio estudiantil. Había pasado ya un año en Kansas, en el estado de Kansas, en la ciudad de Lenexa, que está dentro de lo que es el área urbana de Kansas City. Había terminado la secundaria ya, y bueno, se me dio la posibilidad de poder ir a estudiar a la Universidad de Kansas. La familia con la que había vivido allá en Estados Unidos se había ofrecido a darme una mano, y por allá por mayo del 89 decido encarar esta experiencia y mi educación en Estados Unidos, sencillamente porque era lo que podía hacer en ese momento para estudiar arquitectura. Dejé la universidad, yo había arrancado acá ingeniería civil, y por allá por julio dejé ingeniería civil y me mudé a los Estados Unidos para arrancar con la carrera de arquitectura. Que bueno, después de 6 años de materias, digamos así, de carrera, más 2 años de trabajo y experiencias en el mundo laboral y otras experiencias en el mundo académico, decidí regresar a Bahía Blanca. Así que allá en el año 97, por agosto, septiembre del 97, regresé acá a la ciudad. Sin duda habrá sido un impacto bastante importante el hecho de encontrarte con otra realidad acá, ¿no? Si comparás Estados Unidos, los avances que había por entonces. ¿Cómo fue ese momento? Sí, siempre hubo una especie de desfasaje en varios aspectos entre Estados Unidos o la cultura, digamos, la cultura de Estados Unidos, el uso de las tecnologías y demás, y nuestra realidad. Ese desfasaje no tiene tanto que ver con el conocimiento que se tiene desde la cultura, sino tiene que ver más con la disponibilidad de recursos o con la utilización de recursos. Yo siempre daba el ejemplo que, o siempre hablo de esto que nos solía pasar a los extranjeros en Estados Unidos, que acostumbrados a manejarnos con pocos recursos,
con poquito nos arreglábamos en Estados Unidos y eso es algo que se aprende acá en nuestra cultura, ¿no? donde el recurso a veces escasea. Entonces quizá la gran diferencia que existe entre la cultura norteamericana o algunas culturas europeas tiene que ver fundamentalmente con el manejo del recurso a nivel social y a nivel comunitario, que casi te diría que es un problema de organización y administración entre los diferentes tipos de sociedades. Y también tiene que ver un poco, la otra diferencia que encontré fue en el foco que ponen los estados, en dónde ponen el foco los estados al momento de intervenir o de participar dentro de la sociedad. Vos sabés que a nosotros nos encontró un poco esta cuestión, nos permitió encontrarnos esta cuestión de la accesibilidad o la discapacidad. Y bueno, yo siempre mencionaba por allá, por el año 97, 98, cuando recién empezamos a tener contacto, que esta era una temática, a ver, lejos de ser resuelta en Estados Unidos, era una temática bastante común y bastante hablada en lo cotidiano. Nosotros en el proceso durante el transcurso de la carrera, la temática de la accesibilidad, del poder moverse cómodamente en el medio físico fue algo cotidiano, era algo de continua reflexión. Los docentes que nos revisaban los proyectos o nos daban devoluciones sobre los proyectos siempre comentaban el tema Estamos hablando de la década del 90. Estamos hablando, efectivamente, desde finales de los 80, año 89, hasta el 94, 95. Recuerdo incluso clases enteras sobre cuestiones referidas a la accesibilidad, sencillamente porque por los acuerdos o normativas que existían que ya existían y ya aparecían en Estados Unidos, tanto a nivel nacional como en los diferentes estados. Entonces, en ese sentido, por ahí la comunidad norteamericana y el Estado apoyaba de otra manera o intervenía de otra manera en cuestiones referidas a este tipo de normativas. Lo mismo ocurría, por ejemplo, con las cuestiones referidas a las minorías. Fue un periodo bastante crítico, incluso después de la caída del muro de Berlín, se hizo muy fuerte esta participación de las minorías, y cuando yo hablo de minorías hablo de las comunidades latinas, islámicas, obviamente negras, africanas, en la vida comunitaria y en la vida política, si se quiere, de los Estados Unidos, a tal punto que todas las empresas debían tener un cupo mínimo de minorías, y obviamente las cuestiones de género también aparecían de manera fuerte, sobre todo en lugares como la universidad o los campos universitarios, donde quizá estas temáticas están a flor de piel, ¿no? Por ahí no tanto en comunidades un poco más conservadoras o donde no se discute o no se conversa cuestiones culturales, pero en los campus universitarios y en la academia las cuestiones de las minorías, de la accesibilidad eran temas continuos y diarios, aparecían en los periódicos de los campus todos los días. Así que uno venía medio como entrenado a escuchar y obviamente se había educado. Yo me eduqué en un ambiente donde a veces callarse, escuchar y tomar la distancia necesaria para entender al otro era un poquitito más normal o más común, ¿no? Hacemos una pausa, José, y vamos a hablar sobre el tema de discapacidad, que viniste a trabajar en eso, porque me estás contando que llegaste en el año 97 y ya ahí nomás arrancaste, que tuve la oportunidad de conocerte, a trabajar en temas de discapacidad en Argentina, y es muy significativo lo que has hecho. Hacemos la pausa. Está auspiciando este programa
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 10. Panificadora Nuevo Sol, 20 años de trayectoria. Agrupa y capacita a 25 personas con discapacidad. Adquiera y saboree los productos que allí se elaboran. Panificadora Nuevo Sol, Italia 247, teléfono 0291-452-2779. Continuamos en Compartiendo Valores, charlando con José Luis Fernández, y le vamos a dar la palabra a él porque tiene tanto para contar que no nos va a alcanzar el tiempo. José, bueno, vos llegaste acá, como dijimos anteriormente, empezaste a trabajar en el tema de discapacidad, traías una formación que acá no existía por entonces en las universidades seguramente. ¿Y cómo es que empezaste a trabajar acá? Sí, en realidad nos reencontramos con un viejo amigo y también colega arquitecto, con Guillermo Allerbon, que sé que estuvo en tu programa en algún momento. A través de él, o por medio de él, o con él, empezamos a comunicarnos con la Comisión Municipal de Discapacitados, y con Guillermo empezamos una especie de autoentrenamiento de comunicación, de la información a la educación, de la información que uno había tenido en el aspecto específico de la discapacidad. En mi caso particular, las cuestiones de accesibilidad no tenían que ver, no eran un aspecto o un ¿cómo lo diríamos? O una especificidad dentro de la carrera, sino más bien eran parte de la formación general, ¿no? No era que teníamos una materia en discapacidad sino que las cuestiones referidas a la accesibilidad al medio eran desarrolladas en cualquier proyecto, y uno, así como uno aprende cuál es la altura de un inodoro, el ancho de una puerta, uno aprendía cuál era el nivel o la pendiente de una rampa o el ancho de un pasillo para que sea cómodo para una silla de ruedas. ¿Se hablaba con naturalidad de esas medidas? Exactamente, y con Guille, participando en la Comisión Municipal de Discapacitados, empezamos a armar lo que luego terminó siendo un manual de referencia sobre accesibilidad, en donde se volcó parte de este conocimiento y de manera escrita y de manera gráfica. Incluso destinamos mucho tiempo a traducir manuales y trabajos hechos en otros países. En aquella época todavía la internet no era algo tan común, si bien ya existía y bueno, teníamos nuestras cuentas de correo y demás. No era tan común encontrar tanto material en la internet, y destinamos, creo que fue alrededor de un año y monedas, a construir lo que terminó siendo un manual de referencia sobre accesibilidad, con toda la intención de que sirviera como base o como plataforma para seguir construyendo en la lectura y el uso del espacio público. Nuestra mayor preocupación siempre fue el espacio público, entregar algo que técnicamente le sirviera a profesionales, o a constructores, o a los técnicos, o a docentes incluso, para poder poner una especie de base o de plataforma para poder discutir sobre el medio físico. La realidad es que esto arrancó como una cuestión de accesibilidad o discapacidad, pero esto tiene que ver con toda la población, con poder disponer y poder hablar del medio en el que nos movemos. Sabemos que el espacio público en ciudades argentinas, en ciudades latinoamericanas, tiene una importancia muchísimo mayor que el espacio público, por ejemplo, que en ciudades estadounidenses. El americano, como se les dice, tiene una mirada bastante particular sobre el espacio público. El espacio público es reglamentado y es utilizado, pero no tiene en sí mismo una vida comunitaria como lo tenemos nosotros en ciudades latinoamericanas, donde se comparten otras cosas aparte de
digamos, aparte del poder transitar o ir de A a B o de movernos en una plaza. El americano, el uso del espacio público tiene muchísimo que ver con la utilización del vehículo, con la utilización de las vinculaciones, de las vías, de las circulaciones dentro de una ciudad, de poder acceder a los servicios, pero siempre más mediante el automóvil. En cambio, nosotros utilizamos el espacio público como un espacio de relaciones comunitarias, de relaciones entre la sociedad. Por lo tanto, toma otra importancia esta cuestión de cómo nos movemos y cómo compartimos, o a quién está destinado, cómo está diseñado esa calle, esa plaza, ese cordón. Claro, y no solo, vos lo dijiste en alguna medida, no solo hay que pensar en la persona con discapacidad, el público en general. No, claro, exactamente. El público y cómo ese público se mueve y cómo se mueve a través de su vida, ¿no? A veces tenemos la tendencia de pensar en accesibilidad en términos de la discapacidad. Pero la realidad es que la accesibilidad para los niños también es importante, sin pensar en la discapacidad y los ancianos y esto. Yo creo que en general la gente ya lo reconoce, esto, sabe que hay situaciones, todos hemos vivido algún momento en nuestra vida alguna situación que nos ha, no diría perjudicado, pero nos ha impactado en cómo hacemos uso del espacio. Incluso en nuestras propias casas, ¿no? Uno ha tenido que pasar por alguna operación, por alguna cirugía, por algún momento de rehabilitación y bueno, la casa propia a veces también se convierte en una barrera. Creo que en general la comunidad es consciente, o lo diría mejor, reconoce la información y tiene un registro de la importancia que tiene para el general de la población el espacio público. Lo que no ha hecho es asimilarlo como propio en el sentido de reconocer al otro en ese espacio. Es decir, a veces hacemos uso del espacio público y desde el conocimiento sabemos que es necesario que sea accesible, pero al momento de utilizarlo nos olvidamos del otro. Algo bastante común en muchos aspectos de la sociedad, ¿no? Esto de preocuparnos por lo que nos pasa personalmente, pero cuando empezamos a involucrar el pensamiento sobre el otro, a veces se complica o no nos es tan fácil entender que, bueno, que el espacio público, que un aula, que un pasillo es parte del espacio que utilizan varias personas. Lo utilizamos como comunidad y no solo destinado a uno mismo, ¿no? Entonces me parece que ese reconocimiento del otro en el espacio es lo que nos estaría faltando trabajar un poco más en comunidad. Sin duda vamos a hacer otra pausa y después vamos a hablar del manual que, bueno, cumple una función importante, pero quizás no se ha destacado como pensamos que puede llegar a destacarse de aquí en más, pero bien, lo hacemos en el otro bloque, ¿sí? Muy bien. Imprenta Pinilla, Industria Gráfica, Servicios Profesionales. Roca 24, teléfono 0291-455-4304. Preti, un paso más adelante. Cermat es una historia de energía que se sigue escribiendo. Son más de 50 años de compromiso, constancia e innovación que nos han permitido evolucionar de la mano de un equipo a la altura de las necesidades del mercado, con innovación de punta en procesos y maquinarias de clase mundial. Nos hemos ganado la confianza de nuestros clientes gracias a la calidad de nuestros productos. Y ya vamos al último segmento de Compartiendo Valores, hablando con José Luis Fernández, arquitecto. Bueno, en alguna medida podemos ser especializados en el tema de accesibilidad y vamos a contar un poquito con la historia del manual, porque bueno, tuvo efectos interesantes quizás en otras ciudades y no todavía en Bahía Blanca, pero no perdemos la esperanza, sí, ¿no? Sí, bueno, como decía hace un rato, por allá por el año 98, 99, con el arquitecto Guillermo Allerbon, trabajamos sobre este manual con la intención de que sirviera de base, no sé si llamarlo de base normativa, pero por lo menos una base técnica
para resolver cuestiones de accesibilidad en el medio. Obviamente, estrictamente, trabajamos estrictamente sobre lo que tiene que ver con nuestra disciplina, que es la arquitectura. En su momento la intención era que esto se tomara como referencia normativa en la ciudad de Bahía Blanca, y lo salimos a presentar en otras localidades, en otras ciudades, y bueno, con la sorpresa de que evidentemente la falta o la necesidad de material sobre esta temática hizo que el manual se tomara de referencia en lugares como Santa Rosa, me recuerdo en su momento, incluso en Dorrego también se hizo un trabajo con el manual, en González Chávez también se hizo un trabajo, Tres Arroyos, en diferentes localidades de la región en donde se presentó, se tomó como un elemento o un marco normativo para poder evaluar las intervenciones propuestas en cada una de estas ciudades, tanto desde el sector público como del sector privado. En realidad las cuestiones de accesibilidad tienen que ver con quién habita el medio. Entonces, si bien hay la normativa, cualquier tipo de normativa es de aplicación a los privados y a los públicos, lo que es interesante respecto a la accesibilidad es que toma de referencia el uso público. Entonces, si un privado decide hacer una obra en donde obra que va a estar habilitada al uso público, bueno, por lo tanto esta obra debe ser accesible. En ese momento, entre el año 99, 2002, 2003, que fue un momento de mucho trabajo incluso en la Comisión Municipal del Discapacitado, acá en Bahía Blanca, se hicieron muchísimas presentaciones del manual, se publicó, el manual tiene su CBN, está registrado, los derechos son de la Comisión Municipal del Discapacitado, e incluso se llegó a vender en muchas instituciones, se repartió a colegios, se dejaron algunos en la Biblioteca Rivadavia, se hicieron presentaciones en las escuelas técnicas, y la verdad es que en esos años la acogida de esta información fue muy importante porque era un medio para poder formar a quienes iban a intervenir a futuro. Luego esto fue quedando en una especie de limbo, digámoslo así, a falta de otra palabra, y no volvió a reaparecer el tema hasta hace poco, luego de 20 años. Lo que sí debemos destacar y reconocer de que desde el ámbito político no fue tenido en cuenta como se pretendió para incorporarlo como referencia al Código de Edificación. Claro, en realidad el término referencia fue justamente eso, que se pudiera utilizar como un marco de revisión de los proyectos y no como un articulado normativo. Si bien fue escrito con un formato particular, la idea no era que se tuviera como un formato, digamos, que se tomara como un articulado formativo, muy por el contrario, que sirviera de referencia y de marco para poder revisar o evaluar los proyectos. Esto quedó un poco en la nada después del año 2004-2005, y bueno, finalmente después de 20 años recibimos con Guillermo una llamada del Consejo para... A través del Observatorio de Discapacidad. Claro, exactamente. Así que bueno, ahora se ha retomado. La verdad que nos llevamos una gratísima sorpresa porque si bien tiene cuestiones desactualizadas, no está tan desactualizado como nosotros pensamos en un momento. Y bueno, estaremos trabajando en eso para ver a dónde nos lleva esta cuestión de la accesibilidad. Y esperemos que se concrete una vez por todas el uso en Bahía Blanca, que es el lugar que ustedes apuntaron en el primer momento. Y sí, esperemos, y bueno, obviamente haremos todos los esfuerzos, sabemos los esfuerzos que has hecho vos, pero haremos todos los esfuerzos desde la disciplina, que es lo que más nos compete, desde la arquitectura, para lograr que esto llegue a buen puerto, ¿no? Que el manual pueda ser utilizado como corresponde. Se nos termina el tiempo, José, lamentablemente, porque tendríamos otras cosas para hablar, otros temas, pero no faltará oportunidad que te volvamos a invitar. Ya charlaremos otra vez y gracias por la invitación. Gracias por venir y a todos ustedes los esperamos la próxima semana, seguramente con un destacado persona de Bahía Blanca.
siembras una amistad, con mimo planta la